Jorge Negrete y el albañil, que cambió su destino. Bienvenidos, amigos, a este canal dedicado a las historias más sorprendentes, emocionantes y poco conocidas de Jorge Negrete, el gran charro inmortal. Aquí revivimos momentos, curiosidades ocultas y relatos que marcaron la música mexicana para siempre. Si te apasiona la época de oro, las leyendas del cine y las historias que casi nadie conoce, este es tu lugar. Antes de empezar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo para seguir contando estas historias increíbles. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a dejar con la boca abierta. Vamos con la historia. El sol de la tarde se derramaba como miel dorada sobre las calles empedradas de Guadalajara, y en el Teatro Degollado, el murmullo de expectación crecía como oleadas contra los muros coloniales. Era marzo de 1951, y Jorge Negrete estaba en la cúspide de su fama. El charro cantor había regresado a la Perla Tapatía después de una gira triunfal por Argentina, y los tapatíos lo esperaban como se espera a un hijo pródigo que regresa cargado de glorias. En su camerino del teatro, Jorge se ajustaba el traje de charro más elegante que había lucido jamás. Los botones de plata brillaban como estrellas contra la tela negra, y los bordados dorados serpenteaban por las mangas con la delicadeza de un arte ancestral. Cada hilo había sido colocado por las manos maestras de los mejores artesanos de Tlaquepaque, y el sombrero que descansaba sobre la mesa era una obra maestra que había costado más de lo que muchas familias ganaban en un año. «Don Jorge, faltan 15 minutos para que suba el telón», anunció su asistente personal, Ramiro, un hombre menudo de bigote cuidadosamente recortado que llevaba más de 5 años siguiendo los pasos del cantante. En sus ojos brillaba esa mezcla de admiración y nerviosismo que siempre precedía a las grandes presentaciones. Jorge se miró en el espejo de cuerpo entero y sonrió con esa seguridad que había cultivado durante años de éxito. A los 41 años, conservaba la gallardía que lo había convertido en el ídolo de México y gran parte de América Latina. Su bigote estaba perfectamente cuidado, sus ojos negros brillaban con intensidad, y su porte erguido irradiaba la confianza de quien se sabía dueño del escenario. «Ramiro, ¿ya llegó don Pedro Infante? Me dijo que vendría a verme cantar», preguntó Jorge mientras se acomodaba el pañuelo de seda en el cuello. «Sí, don Jorge. Está en el palco de honor junto con doña Silvia Pinal y varios empresarios de la XCW. También vi llegar al gobernador con su comitiva», respondió Ramiro, consultando una pequeña libreta donde anotaba meticulosamente todos los detalles de cada presentación. El Teatro Degollado, con sus 1,700 asientos, estaba completamente lleno. En los palcos se acomodaban las familias más distinguidas de Guadalajara: los Cuervo, los González Luna, los Álvarez del Castillo. Sus esposas lucían vestidos de noche que habían encargado especialmente para la ocasión, y sus joyas centelleaban bajo las luces de la araña central. En las butacas de orquesta se mezclaban comerciantes prósperos, profesionistas exitosos y funcionarios públicos, todos unidos por la expectación de escuchar al charro cantor. Pero era en las localidades altas, en el gallinero como lo llamaban coloquialmente, donde se concentraba la verdadera pasión. Allí se apretujaban los trabajadores, las empleadas domésticas, los estudiantes, los pequeños comerciantes del mercado de San Juan de Dios. Habían ahorrado durante semanas para comprar su boleto, y algunos habían viajado desde pueblos cercanos, durmiendo en camiones de segunda clase solo por la oportunidad de ver a su ídolo. «México lindo y querido, si muero lejos de ti», comenzó a tararear Jorge mientras caminaba por el camerino, haciendo los ejercicios de vocalización que había aprendido durante sus años de estudio en el conservatorio. Su voz, potente y cálida,
llenaba el pequeño espacio como si fuera una catedral. La puerta se abrió y entró Gonzalo Curiel, su director musical, un hombre de mediana edad con cabello entrecano y manos largas de pianista. Venía acompañado por los mariachis, que habían viajado especialmente desde Tecalitlán para esta presentación. Los músicos, vestidos con trajes de charro que, aunque elegantes, no podían competir con la magnificencia del atuendo de Jorge, saludaron respetuosamente. «Maestro Jorge, los muchachos ya están listos. Hemos repasado todo el repertorio. Comenzaremos con México lindo. Seguiremos con Ay, Jalisco no te rajes, y para el final tenemos preparada esa sorpresa que usted pidió», dijo Curiel con una sonrisa cómplice. Jorge asintió, sintiendo esa familiar mezcla de nerviosismo y emoción que precedía a cada presentación importante. Por más años que llevara sobre los escenarios, nunca perdía esa sensación de que cada noche podía ser mágica, diferente, especial. «Perfecto, maestro. Y recuerden, esta noche cantamos para los tapatíos, para la gente que me vio crecer como artista. Quiero que cada nota llegue hasta el último rincón de este teatro», dijo Jorge, y en su voz había una solemnidad que sorprendió a los presentes. Efectivamente, Guadalajara tenía un significado especial para Jorge Negrete. Había sido en esta ciudad donde, siendo aún un joven cadete del colegio militar, había descubierto su vocación artística. Fue aquí donde cantó por primera vez en público, en una kermes de la iglesia de San Francisco, y donde una viejita le había dicho que tenía voz de ángel y presencia de príncipe. Ramiro tocó discretamente a la puerta. «Don Jorge, es hora». El charro cantor se ajustó una última vez el traje, tomó su guitarra, una hermosa pieza de madera de palo de rosa que había sido regalo de su padre, y caminó hacia la puerta. En el pasillo, los tramoyistas y técnicos del teatro se apartaban respetuosamente a su paso, algunos quitándose la gorra en señal de reverencia. Mientras caminaba hacia el lateral del escenario, Jorge podía escuchar el murmullo creciente del público. Era como un océano humano que lo esperaba, y él era el capitán que estaba a punto de surcar esas aguas de emoción y expectativa. «Damas y caballeros», resonó la voz del presentador por todo el teatro. «El Teatro Degollado se honra en presentar esta noche al más grande intérprete de la canción mexicana, al Charro de México, al príncipe de la canción ranchera, Jorge Alberto Negrete Moreno». El rugido de aplauso que siguió fue ensordecedor. 1,700 personas se pusieron de pie como un solo hombre, y los gritos de «¡Jorge! ¡Jorge!» se mezclaron con silbidos de admiración y vítores que parecían hacer temblar los muros centenarios del teatro. Jorge salió al escenario con esa elegancia natural que lo caracterizaba. La luz de los reflectores lo envolvió como un manto dorado y por un momento que pareció eterno, simplemente permaneció inmóvil en el centro del escenario, sonriendo a su público, dejando que lo contemplaran. Era un espectáculo en sí mismo. El traje negro con bordados dorados, la figura esbelta pero imponente, el bigote perfectamente cuidado y, sobre todo, esos ojos que brillaban con una mezcla de humildad y orgullo que llegaba hasta la última fila del teatro. «Buenas noches, Guadalajara», dijo finalmente, y su voz, amplificada por los altavoces, pero conservando toda su calidez natural, provocó una nueva ovación. «Buenas noches, tierra que me vio nacer como artista, pueblo querido que siempre me ha dado su cariño». Las palabras sencillas, dichas con genuina emoción, tocaron el corazón de todos los presentes. En los palcos, las damas elegantes se llevaron pañuelos bordados a los ojos. En el gallinero, los trabajadores gritaron con más fuerza. «Esta noche», continuó Jorge, «quiero cantarles las canciones que llevamos en el alma, las que hablan de nuestra tierra, de nuestras tradiciones, de lo que somos como mexicanos». Los mariachis comenzaron los primeros acordes de «México lindo y querido», y la voz de Jorge se alzó,
potente y cristalina, llenando cada espacio del teatro. Cuando llegó al estribillo, todo el público cantó con él, convirtiendo el teatro degollado en un templo de la mexicanidad. Canción tras canción, Jorge fue tejiendo un tapiz musical que abarcaba toda la gama de emociones humanas. Cantó el amor con corazón, la nostalgia con campanitas de cristal, el orgullo patrio con ¡ay! Jalisco, no te rajes. Con cada pieza, el público se entregaba más, y él respondía dando lo mejor de sí mismo. Cuando llegó el momento del intermedio, Jorge había logrado lo que pocos artistas consiguen. Había convertido un espectáculo en una experiencia colectiva, en una celebración compartida de la identidad mexicana. En su camerino, mientras se refrescaba con agua de colonia, y Ramiro le ofrecía un vaso de agua con miel para cuidar su voz, Jorge sintió esa satisfacción profunda que solo viene después de una actuación perfecta. «Don Jorge, allá afuera dicen que nunca habían escuchado cantar así», comentó Ramiro con genuina admiración. «Hay señoras llorando de la emoción». Jorge sonrió, pero en sus ojos había algo más que satisfacción profesional. Había una búsqueda, una pregunta que ni él mismo sabía formular completamente. En la cúspide de su fama, con el amor incondicional del público y el reconocimiento de sus pares, algo en su interior buscaba, ¿qué? Una conexión más profunda, un significado más auténtico para su arte. «Ramiro», dijo de pronto, «cuando termine la función, no quiero que me lleves directo al hotel. Quiero caminar un poco por las calles, saludar a la gente que no pudo entrar al teatro». Su asistente lo miró con sorpresa. No era habitual que Jorge hiciera este tipo de peticiones. Normalmente, después de las grandes presentaciones, prefería retirarse para descansar y preservar su voz. «¿Está seguro, don Jorge? Mañana tenemos la presentación en el Teatro de la Ciudad y después el viaje a México». «Estoy seguro, Ramiro. A veces uno necesita recordar por qué hace lo que hace». La segunda parte del espectáculo fue, si cabe, aún más emocionante que la primera. Jorge interpretó sus grandes éxitos cinematográficos, las canciones que habían acompañado sus películas más taquilleras. El público cantaba cada letra, y algunos incluso recreaban escenas completas de sus films. Para el final, como sorpresa, interpretó una canción que había escrito recientemente, inspirada en sus viajes por el interior del país. Se llamaba Pueblo de mi corazón, y hablaba del México profundo, del que no aparecía en las películas ni en las revistas, del México de los trabajadores del campo, de los artesanos, de la gente sencilla que mantenía vivas las tradiciones. Fue en ese momento cuando Jorge sintió algo extraño. Mientras cantaba sobre la autenticidad del pueblo, sobre las voces que no se escuchaban en los grandes teatros, una parte de él se preguntó si su propia voz, pulida y perfecta, realmente representaba esa esencia que intentaba cantar. La función terminó con una ovación que duró más de 10 minutos. El público no quería irse, y Jorge tuvo que salir 4 veces a saludar. Finalmente, cuando las luces se encendieron y la gente comenzó a abandonar lentamente el teatro, él se dirigió a su camerino con una mezcla de euforia y melancolía que no sabía explicar. Se cambió de ropa, optando por un traje civil elegante, pero menos llamativo, y salió del teatro por la puerta de artistas, donde lo esperaba un pequeño grupo de admiradores que habían logrado averiguar cuál era su salida. «Don Jorge, una foto. Don Jorge, un autógrafo. Don Jorge, mi mamá dice que usted canta como Los Ángeles». Se escuchaban las voces mientras él, sonriente, complacía las peticiones. Pero había algo en la noche tapatía, en el aire fresco que bajaba de la sierra, que lo llamaba a caminar, a perderse entre las calles de la ciudad que tanto significaba para él. Sin que Ramiro se diera cuenta, se alejó del grupo y comenzó a caminar solo por las calles empedradas del centro histórico.
Era entonces, bajo las luces tenues de los faroles coloniales, cuando Jorge Negrete, el charro de oro, se dirigía sin saberlo hacia un encuentro que cambiaría para siempre su percepción de la música, del arte y de sí mismo. La tarde se extendía perezosa sobre la plaza principal, cuando Jorge Negrete bajó del carruaje negro que lo había traído desde el hotel. Sus botas de cuero repiquetearon contra las piedras desgastadas mientras ajustaba el sombrero de charro sobre su frente. A pesar del cansancio que le pesaba en los hombros después de 3 presentaciones consecutivas, había prometido saludar a la gente que lo esperaba desde temprano. «Don Jorge, no es necesario que haga esto ahora», murmuró Raúl, su asistente personal, mientras observaba nervioso la muchedumbre que se agolpaba cerca de la fuente central. «Puede descansar y mañana...» «Y de un artista que no saluda a su pueblo no merece el cariño que le dan», respondió Jorge con esa voz que había conquistado teatros y corazones. Se dirigió hacia donde un grupo de niños lo miraba con ojos brillantes, sosteniendo programas arrugados de su última película. El aire olía a tamales y café recién hecho. Los vendedores ambulantes habían aprovechado la ocasión para ofrecer sus mercancías, y el bullicio típico de las tardes guadalajarenses se mezclaba con los murmullos de admiración que seguían cada paso del charro cantor. Jorge sonrió mientras firmaba autógrafos en servilletas de papel, sombreros viejos y hasta en la palma de una mano infantil. «¡Cántenos algo, don Jorge!», gritó una mujer desde el otro lado de la plaza. Su voz se alzó por encima del barullo, seguida inmediatamente por un coro de súplicas similares. Jorge levantó la mano, pidiendo silencio con ese gesto elegante que había perfeccionado en años de espectáculos. «Señora, acabo de bajarme del escenario. Denme aunque sea un momento para respirar el aire de su hermosa ciudad sin tener que...» «Yo canto mejor que usted», interrumpió una voz ronca desde la multitud. El silencio cayó sobre la plaza como una manta pesada. Los rostros se volvieron buscando al dueño de esas palabras atrevidas, mientras Jorge fruncía el ceño, más sorprendido que molesto. No era la primera vez que alguien lo desafiaba. La fama traía consigo todo tipo de encuentros extraños, pero había algo en el tono de esa voz que lo intrigaba. La gente se fue apartando lentamente, creando un corredor natural, hasta que apareció la figura de un hombre de unos 40 años. Sus ropas de trabajo estaban manchadas de cemento y cal, las botas gastadas por años de pisar andamios y mezclar argamasa. Sus manos, grandes y callosas, colgaban a los costados de un cuerpo fornido por el trabajo físico, pero lo que más llamó la atención de Jorge fueron sus ojos, oscuros, directos, sin una pizca de la timidez que esperaría encontrar en un hombre sencillo que acababa de desafiar públicamente a una estrella nacional. «¿Perdón?», preguntó Jorge, dando un paso hacia él. El murmullo de la multitud creció como el zumbido de abejas nerviosas. El albañil se quitó la gorra de trabajo, revelando cabello negro y espeso, ligeramente canoso en las sienes. «Lo que oyó, señor Negrete. Yo canto mejor que usted, con todo respeto, pero es la verdad». Algunos en la multitud sisearon su desaprobación. Otros se rieron nerviosamente, esperando que Jorge pusiera en su lugar a ese trabajador impertinente. Raúl se acercó discretamente al cantante, susurrándole al oído: «Jorge, vámonos. Este hombre está borracho o loco». Pero Jorge Negrete había llegado a donde estaba no solo por su voz privilegiada, sino por su capacidad para leer a las personas. Y en los ojos de ese albañil no veía locura ni alcohol. Veía algo que conocía muy bien porque lo había visto en el espejo durante años: la certeza absoluta de alguien que sabe exactamente lo que vale. «¿Cómo se llama usted?», preguntó Jorge, ignorando los murmullos a su alrededor. «Eustaquio Morales, para servirle», respondió el hombre, con una cortesía que contrastaba con la audacia de sus palabras. «Trabajo en la construcción de la nueva iglesia de San José, pero cuando llego a casa canto,
Y mi mujer dice que canto mejor que cualquiera que sale en la radio. Su mujer, repitió Jorge con una sonrisa. Claro, y supongo que ella nunca le mentiría. Mi mujer me dice la verdad siempre, aunque duela. Por eso sé que no me está engañando cuando dice que tengo el don. La multitud había crecido. Gente de todas las edades se asomaba desde balcones y puertas, atraída por la inusual confrontación. Jorge sintió el peso de todas esas miradas expectantes. Podía marcharse, subir a su carruaje y dejar que la gente hablara durante días sobre el albañil loco que había desafiado a Jorge Negrete. O podía hacer algo que jamás había hecho en su carrera, aceptar el desafío de un desconocido en medio de una plaza pública. «Está bien, Eustaquio Morales», dijo finalmente, y su voz resonó clara en el aire de la tarde. «Voy a escucharlo cantar, pero si me está haciendo perder el tiempo, si esto es solo fanfarronería de cantina, le aseguro que se va a arrepentir». El albañil sonrió por primera vez desde que había aparecido. Era una sonrisa tranquila, sin asomo de arrogancia. «No se va a arrepentir, don Jorge. Se lo prometo». Jorge miró a su alrededor. La plaza estaba ahora completamente silenciosa, como si hasta los pájaros hubieran decidido posarse para escuchar. Señaló hacia los escalones de la iglesia que dominaba uno de los lados de la plaza. «Ahí, para que todos puedan oírlo bien». Eustaquio caminó hacia los escalones con pasos seguros, sin prisa pero sin vacilación. Al llegar, se volvió hacia la multitud y luego hacia Jorge, que se había quedado en el centro de la plaza con los brazos cruzados. Por un momento, parecía como si fuera a decir algo, tal vez explicar que iba a cantar o pedir disculpas por adelantado, pero no lo hizo. Simplemente cerró los ojos, tomó aire profundamente y comenzó a cantar. La primera nota surgió de su garganta como un río que rompe un dique. No era la voz pulida y técnicamente perfecta que Jorge había escuchado en conservatorios y estudios de grabación. Era algo más primitivo, más honesto, como si cada nota hubiera sido forjada en los hornos de la experiencia humana más cruda y directa. Cantó La Llorona, esa canción que todos conocían, pero que pocas veces se escuchaba cantada con semejante intensidad. Su voz no tenía el vibrato educado de los cantantes de ópera, ni la precisión milimétrica de las grabaciones profesionales. Tenía algo mucho más poderoso. «Verdad. Ay de mí, llorona, llorona de ayer y hoy». Jorge sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, no por la técnica, que era rústica pero sólida, sino por la emoción que emanaba de cada palabra. Este hombre no estaba cantando, estaba sangrando melodía. Cada verso llevaba consigo el peso de noches solitarias, de trabajos duros bajo el sol implacable, de amores perdidos y esperanzas mantenidas vivas contra toda lógica. La multitud había quedado completamente inmóvil. Los niños habían dejado de corretear, las mujeres habían suspendido sus conversaciones, hasta los perros callejeros parecían haber encontrado un rincón donde echarse a escuchar. El viento mismo había cesado, como si la naturaleza entera hubiera decidido ser audiencia de ese momento imposible. Ayer maravilla fui, llorona, y ahora ni sombra soy. Jorge cerró los ojos sin darse cuenta. Era cierto. Eustaquio Morales, albañil, hombre de manos callosas y ropa manchada de cemento, cantaba mejor que él. No técnicamente. Jorge sabía que su preparación académica y años de experiencia le daban ventajas que este hombre jamás tendría. Pero había algo en esa voz que su propia técnica perfecta había perdido hacía tiempo, la capacidad de hacer que cada persona en esa plaza sintiera que la canción había sido escrita específicamente para ella. Cuando Eustaquio terminó, el silencio se extendió por varios segundos que parecieron horas. Jorge abrió los ojos y vio lágrimas corriendo por las mejillas de una anciana que se había acercado. Un hombre joven tenía la vista fija en el suelo, claramente emocionado. Hasta Raúl, que había visto miles de espectáculos junto a Jorge, tenía una expresión de asombro que no podía ocultar.
Jorge Negrete, el charro cantor, la voz de México, caminó lentamente hacia los escalones de la iglesia, donde Eustaquio esperaba de pie, con la gorra de trabajo nuevamente en sus manos. Cuando estuvieron frente a frente, Jorge extendió su mano derecha. «Tiene razón», dijo simplemente. «Canta usted mejor que yo». El apretón de manos que siguió duró apenas unos segundos, pero Jorge supo que ese momento quedaría grabado en su memoria para siempre. No era una derrota, era un recordatorio de por qué había comenzado a cantar en primer lugar, mucho antes de que existieran los teatros, los contratos y las multitudes que gritaban su nombre. La noticia se extendió por Guadalajara como reguero de pólvora. Para el anochecer, ya había 3 versiones diferentes circulando por cantinas y mercados. Que Jorge Negrete había sido humillado públicamente por un albañil, que había reconocido generosamente el talento de un hombre del pueblo, o que todo había sido un truco publicitario para promocionar su próxima película. Como suele ocurrir con las leyendas, la verdad quedó sepultada bajo capas de interpretación y exageración. En el Hotel Francés, donde Jorge se hospedaba, el ambiente era tenso. Los periodistas habían llegado como buitres, oliendo la historia que podía cambiar la percepción pública del cantante más famoso del país. Raúl había logrado mantenerlos en el lobby, pero sus preguntas resonaban hasta el 3er piso donde Jorge se había refugiado. ¿Es cierto que reconoció públicamente que un desconocido cantaba mejor que usted? ¿Piensa que esto afectará su carrera? ¿Fue una estrategia de marketing? Jorge se asomó por la ventana de su suite. Abajo, en la calle, pequeños grupos de gente seguían congregados, algunos señalando hacia el hotel, otros discutiendo acaloradamente sobre lo que habían presenciado. El peso de la situación comenzaba a caerle encima como una montaña de piedras. Adolfo, su representante, había llegado desde Ciudad de México en el primer tren disponible. Era un hombre pequeño pero feroz, capaz de enfrentar a productores de Hollywood sin pestañear. Ahora caminaba de un lado a otro de la habitación como un león enjaulado, gesticulando dramáticamente mientras hablaba. «Jorge, ¿en qué estabas pensando? 20 años construyendo tu imagen, convirtiéndote en el símbolo de la música mexicana. Y lo arriesgas todo por el capricho de escuchar a un albañil cantar en una plaza». «No fue un capricho, Adolfo», respondió Jorge desde su sillón, donde sostenía un vaso de tequila que no había tocado. ¿Fue qué? ¿Inspiración divina? Los periódicos de mañana van a destrozarte. El gran Jorge Negrete admite que un trabajador común es mejor que él. Los productores van a empezar a cuestionarse si eres realmente la inversión segura que pensaban». Jorge se levantó lentamente. A sus 42 años seguía siendo un hombre imponente, pero esa tarde había algo diferente en su postura, una humildad que Adolfo no reconocía y que lo aterraba. ¿Sabes qué es lo más curioso, Adolfo? Que tienes razón, ese hombre canta mejor que yo, no técnicamente tal vez, pero sí verdaderamente. Por el amor de Dios, Jorge, la plaza se había transformado en un teatro improvisado, donde el tiempo parecía haberse detenido. Jorge Negrete permanecía inmóvil frente a Eustaquio Morales, mientras las últimas notas de la canción del albañil flotaban en el aire como incienso sagrado. El silencio que siguió no era vacío, sino lleno de una electricidad que hacía vibrar cada corazón presente. «Dios santo», murmuró don Patricio Hernández, el empresario que había acompañado a Jorge desde la Ciudad de México. Sus manos temblaron ligeramente mientras se ajustaba los anteojos dorados. En 30 años en este negocio jamás había escuchado algo así. Jorge sintió como si una mano invisible hubiera removido algo profundo en su pecho. La voz de Eustaquio no había sido técnicamente perfecta. Había grietas en los agudos, una rudeza en ciertas transiciones, pero tenía algo que él había estado buscando sin saberlo durante años. La verdad desnuda, sin artificio, sin pretensiones. «¿De dónde sacaste esa canción?», preguntó Jorge, dando un paso hacia el albañil.
Su voz salió más ronca de lo esperado, como si también hubiera cantado. Eustaquio se pasó una mano por el cabello revuelto, dejando una pequeña mancha de cal en su frente. «No la saqué de ningún lado, patrón. Me la enseñó mi padre, y a él se la enseñó mi abuelo. Es de aquí, de esta tierra». Señaló con un gesto amplio hacia las montañas que rodeaban el valle. «Habla de un hombre que se fue a la guerra cristera y nunca volvió. Mi bisabuelo la cantaba mientras trabajaba en los campos de agave». La multitud comenzó a murmurar entre sí. Algunos reconocían fragmentos de la melodía, ecos de canciones que sus propias familias habían cantado durante generaciones. Era música que vivía en la memoria colectiva, que se transmitía de boca en boca como las historias sagradas. Jorge se acercó más. Podía ver las líneas que el trabajo duro había tallado en el rostro de Eustaquio, las manos curtidas por años de cargar ladrillos y mezclar cemento. Pero en los ojos del hombre había algo que él reconocía, la misma hambre de belleza que lo había llevado a cantar desde niño. «¿Sabes quién soy?», preguntó Jorge. Eustaquio sonrió con una mezcla de timidez y picardía. «Claro que sé, don Jorge. Mi esposa tiene su retrato pegado junto al de la Virgen de Guadalupe en nuestra cocina. Dice que usted canta como los ángeles». «¿Y tú qué dices?». El albañil guardó silencio por un momento, mirando fijamente al charro de oro. Luego, con una honestidad que desarminó a Jorge completamente, respondió: «Yo digo que usted canta muy bonito, don Jorge, pero canta para los de arriba. Yo canto para los que están aquí abajo, con las manos sucias y el corazón igual de limpio». Un murmullo atravesó la multitud como una corriente eléctrica. Algunos aplaudieron espontáneamente, otros silbaron su aprobación. Jorge sintió una punzada extraña, no de ofensa, sino de reconocimiento. Había algo profundamente cierto en esas palabras. Don Patricio se acercó nervioso. «Jorge, tenemos que irnos. La función en el teatro». Pero Jorge levantó una mano para silenciarlo. Sus ojos permanecían fijos en Eustaquio. «Cántame otra cosa», dijo, «pero esta vez voy a cantar contigo». El albañil parpadeó sorprendido. «¿Usted? ¿Conmigo? ¿Por qué no? La música no tiene dueño, ¿verdad?». Eustaquio sonrió, y por primera vez desde el encuentro, su postura se relajó completamente. «Pues entonces cánteme la Adelita, don Jorge. Pero no la que sale en sus películas, la verdadera, la que cantamos cuando llueve y no hay trabajo». Jorge asintió. Conocía docenas de versiones de esa canción revolucionaria. Había grabado la más popular para sus películas. Pero intuía que Eustaquio tenía algo diferente en mente. El albañil comenzó con una voz baja, casi hablada, contando la historia de una mujer valiente que siguió a la revolución. Su interpretación no tenía las florituras vocales que Jorge había perfeccionado, pero tenía algo más poderoso, la convicción de quien ha vivido historias similares. Cuando Jorge se unió en el segundo verso, algo mágico sucedió. Sus voces se entrelazaron de una manera que ninguno había esperado. La técnica refinada de Jorge proporcionó una base sólida sobre la cual la pasión cruda de Eustaquio pudo volar libre. No competían, se complementaban como dos ríos que se encuentran para formar uno más poderoso. La plaza completa guardó silencio. Incluso los niños dejaron de jugar. Los comerciantes abandonaron sus puestos. Las mujeres salieron de las cocinas, limpiándose las manos en los delantales. Era como si todo Guadalajara hubiera detenido su ritmo para escuchar este encuentro imposible entre dos mundos. Cuando terminaron, el silencio duró casi un minuto completo. Luego, como si hubieran estado esperando una señal invisible, toda la plaza estalló en aplausos. No eran los aplausos educados del teatro, sino los gritos y silbidos espontáneos del pueblo cuando reconoce algo auténtico. Jorge sentía las lágrimas amenazando con brotar. Hacía años que no experimentaba esta sensación de plenitud, esta conexión directa con la esencia de por qué había comenzado a cantar. En los estudios cinematográficos, en los teatros elegantes, siempre había una barrera invisible
entre él y el público. Aquí, en esta plaza polvorosa, esa barrera había desaparecido por completo. «Oiga, don Jorge», dijo Eustaquio, acercándose con una sonrisa tímida. «¿Sabe una cosa? Creo que sí canta bonito. Diferente a mí, pero bonito». Jorge rió, una risa profunda y genuina que hacía mucho no sentía. «Y tú cantas con el alma, hermano. Eso vale más que toda la técnica del mundo». Don Patricio volvió a acercarse, esta vez con más urgencia. «Jorge, de verdad tenemos que...» «5 minutos más», interrumpió Jorge, luego dirigiéndose a Eustaquio. «¿Dónde aprendiste a cantar así?» El albañil se encogió de hombros. «En ningún lado especial. En las cantinas después del trabajo, en las fiestas de cumpleaños, cuando mi mujer lava la ropa en el río. La música está en todas partes, don Jorge. Solo hay que saber escucharla». Jorge asintió lentamente. Pensó en sus clases de canto en Italia, en los maestros que le habían enseñado técnica y respiración, en los años de práctica frente al piano. Todo eso era valioso, pero había algo en la simplicidad de Eustaquio que le enseñaba una lección completamente nueva. «¿Tienes familia?», preguntó Jorge. «Una esposa y 4 niños. El más grande tiene 12 años, ya me ayuda en las obras pequeñas». Jorge metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó varios billetes. «Para tus hijos», dijo, extendiéndolos hacia Eustaquio, pero el albañil retrocedió levantando las manos. «No, don Jorge, no puedo aceptar eso. No le canté por dinero, le canté porque tenía ganas de cantarle». Esta respuesta sorprendió a Jorge aún más que la voz del hombre. En un mundo donde parecía que todos querían algo de él, dinero, fama, contactos, aquí estaba alguien que rechazaba su generosidad sin pensarlo 2 veces. «Entonces, ¿qué puedo hacer por ti?», preguntó Jorge. Eustaquio lo pensó por un momento, mirando hacia donde su familia esperaba entre la multitud. «Nada especial, don Jorge, solo... si algún día vuelve por aquí y si anda por la plaza, pues a lo mejor podemos volver a cantar juntos, sin cámaras, sin periódicos, solo por el gusto de cantar». Jorge sintió como si le hubieran dado un regalo invaluable. «Te lo prometo», dijo, extendiendo su mano. Eustaquio la estrechó con firmeza, sus manos callosas contrastando con la suavidad de las del cantante. «Es un trato, entonces». La multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero muchos se quedaron charlando en pequeños grupos, comentando lo que acababan de presenciar. Jorge sabía que esta tarde se convertiría en una historia que se contaría durante generaciones en Guadalajara. Mientras caminaba de regreso hacia su carruaje, escoltado por don Patricio y sus músicos, Jorge volteó una última vez. Eustaquio había regresado con su familia, alzando al más pequeño de sus hijos en brazos. El niño reía mientras su padre le contaba algo al oído, probablemente sobre el día en que cantó con Jorge Negrete. «Eso fue extraordinario», murmuró don Patricio mientras subían al carruaje. «Completamente inesperado, pero extraordinario». Jorge asintió. Pero su pensaba mente en las palabras de Eustaquio sobre cantar para los de abajo, sobre la música que estaba en todas partes esperando ser escuchada. Se preguntó cuántas voces como esa había dejado pasar en su ascenso hacia la fama, cuántas historias auténticas había cambiado por la perfección técnica. El carruaje se puso en marcha hacia el Teatro Degollado, donde cientos de personas esperaban escuchar al Charro de Oro. Pero Jorge llevaba consigo algo nuevo, la comprensión de que la verdadera grandeza no estaba solo en la técnica perfecta o en los aplausos del público elegante, sino en la capacidad de conectar corazón con corazón, de encontrar la humanidad compartida que late debajo de todas las canciones. El Teatro Degollado se alzaba majestuoso bajo las luces del atardecer, sus columnas neoclásicas proyectando sombras alargadas sobre la plaza principal. Jorge Negrete descendió del carruaje, sintiéndose como si fuera un hombre diferente al que había subido apenas 1 hora antes. El encuentro con Eustaquio había removido algo en su interior,
como si alguien hubiera tocado una cuerda que llevaba años silenciosa. ¿Te encuentras bien, Jorge?, preguntó don Patricio mientras caminaban hacia la entrada del teatro. Te veo distinto. Jorge sonrió sin responder directamente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cantamos, Patricio? El empresario frunció el ceño, claramente desconcertado por la pregunta. Pues, para entretener, para dar alegría a la gente, para ganar dinero también, si somos honestos. Sí, pero ¿por qué la música nos afecta tanto? ¿Por qué una canción puede hacernos llorar o hacer que se nos ponga la carne de gallina? Don Patricio se detuvo frente a la entrada del teatro, donde ya se había formado una pequeña multitud de admiradores esperando ver al Charro de Oro. Jorge, son preguntas muy profundas para 5 minutos antes de una presentación. ¿Estás seguro de que estás bien? Jorge asintió, pero su mente seguía en la plaza, recordando la voz ruda y honesta de Eustaquio, la forma en que había cantado como si su vida dependiera de ello. Estoy más que bien, Patricio. Creo que por primera vez en mucho tiempo estoy exactamente donde debo estar. En el interior del teatro, la actividad era frenética. Los músicos afinaban sus instrumentos en el foso, los técnicos ajustaban las luces y el personal del teatro verificaba que todo estuviera en orden. Jorge saludó a cada uno con una cordialidad que sorprendió a quienes lo conocían. Generalmente era profesional, pero distante antes de las presentaciones. Maestro Negrete, lo saludó don Ramón Vázquez, el director del teatro, un hombre mayor con bigote blanco y modales impecables. Es un honor tenerlo en nuestro teatro. Todo está listo para su presentación. Gracias, don Ramón. Dígame, Conoc la noche había caído sobre la plaza como un manto de terciopelo negro, pero la multitud permanecía inmóvil, hipnotizada por lo que acababa de presenciar. Jorge Negrete sintió cómo el silencio se extendía desde el centro del improvisado escenario hasta los rincones más alejados, donde las sombras de los edificios coloniales parecían inclinarse para escuchar mejor. Eustaquio Morales seguía de pie junto a él, con las manos temblorosas y los ojos brillantes de emoción. El albañil había terminado su canción apenas unos segundos antes, pero el eco de su voz parecía flotar aún en el aire fresco de la noche mexicana. Jorge observó los rostros de quienes los rodeaban, mujeres con rebozos que se llevaban las manos al pecho, hombres rudos que bajaban la mirada para ocultar la humedad en sus ojos, niños que habían dejado de jugar para prestar atención a algo que no entendían completamente, pero que los conmovía hasta los huesos. «Caballero», murmuró Eustaquio, dirigiéndose a Jorge con una mezcla de respeto y nerviosismo que no había mostrado antes. «Nunca pensé que usted me escucharía de verdad. Siempre creí que los artistas famosos vivían en un mundo diferente al nuestro». Jorge sintió una punzada extraña en el pecho. Durante años había cultivado esa imagen de inalcanzabilidad, esa distancia elegante que separaba a las estrellas del público común. Era parte del personaje, parte de lo que los productores cinematográficos y los empresarios teatrales esperaban de él. Pero ahí, bajo las estrellas de esa plaza polvorosa, frente a un hombre cuyas manos callosas hablaban de décadas de trabajo honesto, esa distancia se sentía como una traición a algo fundamental. «Oiga, don Eustaquio», respondió Jorge, sorprendiéndose a sí mismo al usar el tratamiento respetuoso, «creo que me equivoqué al pensar que vivimos en mundos diferentes. Su canción me acaba de demostrar que todos compartimos las mismas raíces». Que la conversación fue interrumpida por la llegada de Rodolfo Martínez, el empresario de Jorge, quien se abría paso entre la multitud con expresión preocupada. Su traje de lino blanco estaba arrugado y manchado de polvo, evidencia de que había corrido para llegar hasta allí después de enterarse de lo que estaba ocurriendo. «Jorge, por favor», susurró Rodolfo al llegar junto a ellos, tratando de mantener una sonrisa diplomática mientras hablaba entre dientes. «Tenemos que irnos. El teatro está esperando.
Los periodistas están preguntando dónde estás, y mañana tenemos que tomar el tren a la Ciudad de México. No podemos permitirnos más retrasos. Jorge miró a su empresario y luego a Eustaquio, quien había retrocedido un paso al escuchar la conversación. El albañil parecía comprender perfectamente la situación. El mundo real reclamaba al famoso cantante, y él, un simple trabajador de la construcción, no tenía lugar en esa realidad dorada. «Entiendo, señor Negrete», dijo Eustaquio con dignidad, extendiendo una mano áspera hacia Jorge. «Le agradezco que me haya escuchado. Es más de lo que jamás esperé». Pero Jorge no tomó la mano extendida de inmediato. En cambio, se quedó mirando los ojos del albañil, viendo en ellos algo que no había visto en mucho tiempo. Honestidad pura, sin cálculos, sin intereses ocultos. Era la mirada de alguien que había ofrecido su alma a través de su voz, sin esperar nada a cambio, excepto ser escuchado. La multitud comenzó a murmurar, anticipando que el encuentro llegaba a su fin. Algunos espectadores empezaron a dispersarse, pero muchos otros permanecieron, como si intuyeran que algo importante estaba a punto de suceder. «Rodolfo», dijo Jorge finalmente sin apartar la mirada de Eustaquio, «¿qué pasaría si canceláramos la función de esta noche?» El empresario casi se atraganta con su propia sorpresa. «¿Cancelar? Jorge, no puedes hablar en serio. Hay boletos vendidos, compromisos contractuales, la reputación». «La reputación», repitió Jorge, saboreando la palabra como si fuera algo amargo. «Dígame, Rodolfo, ¿cuándo fue la última vez que cantamos para gente como don Eustaquio? ¿Cuándo fue la última vez que mi voz llegó a alguien que realmente la necesitaba, en lugar de alguien que simplemente podía pagarla?» Rodolfo miró nerviosamente a la multitud que los rodeaba, calculando rápidamente las implicaciones de lo que Jorge estaba sugiriendo. «Jorge, por favor, podemos hablar de esto en privado». «No», interrumpió Jorge con firmeza. «Creo que ya hemos hablado demasiado en privado. Hemos planeado, calculado y manufacturado cada aspecto de mi carrera hasta el punto de que casi olvido por qué empecé a cantar». Se volvió hacia Eustaquio, quien observaba el intercambio con una mezcla de fascinación y preocupación. «Don Eustaquio, ¿tiene usted familia?» «Sí, señor. Una esposa y 3 hijos. El mayor tiene 14 años y ya trabaja conmigo en las obras». «¿Y ellos saben que usted canta?» Eustaquio sonrió por primera vez desde que había comenzado todo el episodio. «Por supuesto. En casa siempre estoy cantando. Mi esposa dice que es lo único que me mantiene de buen humor después de un día pesado de trabajo. Los niños ya se saben todas mis canciones de memoria». Jorge sintió algo removerse en su interior, una sensación que no había experimentado en años. Era nostalgia, pero también algo más profundo, una conexión con su propio pasado, con los días en que cantaba para su familia en el patio de la casa de su infancia, cuando la música era simplemente una expresión natural del alma y no una mercancía cuidadosamente empaquetada. «Rodolfo», dijo Jorge, tomando una decisión que sabía cambiaría muchas cosas. «Vamos a hacer algo diferente esta noche». El empresario Rodolfo Martínez sintió cómo se le formaba un nudo en el estómago al escuchar el tono decidido en la voz de Jorge. Conocía lo suficientemente bien al cantante como para saber que cuando usaba ese tono, no había manera de hacerlo cambiar de opinión. «Jorge», intentó una vez más, bajando la voz para que solo él pudiera escucharlo, «piensa en lo que estás haciendo. Tienes contratos que cumplir, expectativas que satisfacer. No puedes simplemente...» «¿Qué?», lo interrumpió Jorge, alzando la voz lo suficiente para que varios espectadores cercanos pudieran escuchar. «¿No puedo ser humano? ¿No puedo recordar de dónde vengo y para quién realmente canto?» La tensión en la plaza era palpable. Eustaquio Morales permanecía inmóvil, sintiendo que se había convertido, involuntariamente, en el centro de una discusión que lo superaba. Sus manos trabajadas se movían nerviosamente.
frotándose una contra otra mientras observaba el intercambio entre el cantante famoso y su empresario. Jorge se acercó a Eustaquio y puso una mano en su hombro. «Don Eustaquio, quiero hacerle una propuesta que puede sonar descabellada». El albañil lo miró con curiosidad mezclada con aprensión. «Dígame, señor Negrete». Esta noche se suponía que iba a dar un concierto en el Teatro Municipal. Público selecto, boletos caros, todo muy elegante y formal. Jorge hizo una pausa mirando a la multitud que los rodeaba. Pero después de escucharlo cantar, me he dado cuenta de que he estado cantando para las personas equivocadas. No entiendo, señor. Jorge sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa no era la sonrisa calculada del artista profesional, sino algo genuino y espontáneo. Quiero que venga conmigo al teatro esta noche. Quiero que cante conmigo, frente a todos esos señores elegantes y esas damas encopetadas. Quiero que les demuestre lo que es la verdadera música mexicana. El silencio que siguió a esta declaración fue tan profundo que se podía escuchar el murmullo del viento entre las hojas de los árboles de la plaza. Rodolfo palideció visiblemente, mientras que Eustaquio parecía haber dejado de respirar. «Señor Negrete», murmuró finalmente el albañil, «yo no puedo hacer eso. Mire cómo voy vestido. Mire mis manos, mi ropa de trabajo. Esa gente no querría verme ni escucharme». «Exactamente», respondió Jorge con una sonrisa más amplia. «Esa es precisamente la razón por la que necesitan verlo y escucharlo». La multitud comenzó a murmurar con mayor intensidad. Algunos espectadores se mostraban emocionados por la propuesta, mientras que otros parecían escépticos. Una mujer mayor, envuelta en un rebozo de colores vivos, se acercó al grupo. «Disculpe, señor Negrete», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Soy Esperanza Morales, la esposa de Eustaquio. He venido corriendo desde que me dijeron lo que estaba pasando aquí». Jorge se quitó el sombrero en un gesto de respeto. «Señora Morales, es un honor conocerla. Su esposo tiene una voz extraordinaria». Esperanza miró a su marido con una mezcla de orgullo y preocupación. «Señor, mi Eustaquio siempre ha cantado hermoso, pero él es un hombre sencillo. No sé si sería correcto». «Leve Esperanza», la interrumpió Eustaquio suavemente. «El señor Negrete me está ofreciendo algo que jamás pensé que podría pasar. Pero tienes razón, no sé si esté preparado para algo así». Jorge observó la interacción entre la pareja y sintió una punzada de envidia. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien se había preocupado por él de manera tan genuina y desinteresada? Su mundo estaba lleno de personas que se preocupaban por su carrera, por su imagen, por su rentabilidad, pero muy pocas que se preocuparan simplemente por él como ser humano. «Don Eustaquio, señora Esperanza», dijo Jorge con solemnidad, «no les estoy pidiendo que cambien quiénes son. Les estoy pidiendo que me ayuden a recordar quién soy yo». Rodolfo aprovechó el momento de silencio para intervenir nuevamente. «Jorge, piensa en las consecuencias. Los críticos, la prensa, los productores. Esto podría arruinar tu carrera». «¿Mi carrera?». Jorge se volvió hacia su empresario con una expresión que Rodolfo no le había visto antes. «Rodolfo, ¿de qué me sirve una carrera si he perdido el alma en el proceso?». En ese momento, un hombre joven se abrió paso entre la multitud. Era alto, delgado, y llevaba un cuaderno en la mano. Su ropa lo identificaba claramente como alguien de la ciudad, probablemente un periodista. «Señor Negrete», dijo el joven con voz clara y profesional, «soy Carlos Mendoza, del periódico El Nacional. ¿Es cierto que está considerando cancelar su presentación de esta noche para cantar con este caballero?» Jorge miró al periodista, luego a Rodolfo, después a Eustaquio y Esperanza, y finalmente a la multitud que los rodeaba. Todos esperaban su respuesta. Era uno de esos momentos en la vida donde una decisión podía cambiar todo para siempre. «Señor Mendoza»,
dijo Jorge finalmente. No estoy cancelando mi presentación, la estoy cambiando, y si usted quiere cubrirla, será mejor que se apure, porque va a ser una noche que nadie olvidará jamás. La caminata desde la plaza hasta el Teatro Municipal se convirtió en una procesión improvisada que crecía con cada paso. Jorge Negrete caminaba en el centro, flanqueado por Eustaquio Morales a su derecha y Esperanza a su izquierda. La madrugada del día siguiente llegó cargada de una brisa fresca que atravesaba las calles empedradas de Guadalajara. Jorge Negrete despertó en su habitación del Hotel Francés con una sensación extraña en el pecho, como si algo fundamental hubiera cambiado en su interior durante las pocas horas de sueño inquieto que había logrado conciliar. Se acercó a la ventana y contempló la plaza donde apenas unas horas antes había vivido uno de los momentos más intensos de su carrera. Los puestos de los vendedores comenzaban a instalarse, las campanas de la catedral anunciaban el amanecer, y la vida cotidiana parecía haber borrado todo rastro de la magia que había ocurrido la noche anterior. Pero Jorge sabía que nada sería igual. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era don Aurelio, su manager, con el rostro tenso y varios periódicos bajo el brazo. «Jorge, necesitamos hablar», dijo el hombre mayor, cerrando la puerta tras de sí. «Los periódicos de la capital ya hablan del incidente de anoche». Jorge tomó uno de los diarios. El titular principal decía: «Jorge Negrete comparte escenario con albañil desconocido en Guadalajara». Las fotografías mostraban el momento exacto en que ambos cantaban juntos, sus voces fusionándose en una armonía que había conmovido a cientos de personas. «No fue un incidente, don Aurelio», respondió Jorge, dejando el periódico sobre la mesa. «Fue algo mucho más importante que eso». «¿Importante?». El manager se quitó los anteojos y los limpió nerviosamente. «Jorge, tu imagen está en juego. Los productores de la XW están preguntando qué diablos pasó aquí. Dicen que un artista de tu calibre no debería... ¿No debería qué?». Jorge se volvió hacia él con una intensidad que hizo que don Aurelio retrocediera un paso. «¿No debería reconocer el talento verdadero cuando lo escucho? ¿No debería recordar de dónde viene mi música?». El manager suspiró profundamente, comprendiendo que esta conversación sería más difícil de lo que había anticipado. «Mira, Jorge, yo entiendo lo que sientes, pero piensa en tu carrera, en los contratos que tenemos pendientes, en las películas». Jorge caminó hasta el espejo y se contempló durante largo tiempo. El rostro que le devolvía la mirada ya no era el mismo del hombre que había llegado a Guadalajara hace unos días. Había algo diferente en sus ojos, una profundidad que no estaba ahí antes. «Don Aurelio, durante años he cantado para multitudes que me aplauden por ser Jorge Negrete, el charro cantor. Pero anoche canté junto a un hombre que no sabía quién era yo, que solo escuchó mi voz y reconoció en ella algo auténtico. ¿Sabes lo liberador que fue eso?». Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Eustaquio Morales caminaba por las calles de tierra de su barrio con paso lento pero decidido. Las casas humildes de adobe y teja parecían saludarlo de manera diferente esa mañana. Los vecinos que lo veían pasar lo miraban con una mezcla de curiosidad y respeto que no había estado ahí el día anterior. Doña Carmen, la tendera de la esquina, lo llamó desde su puesto. «Eustaquio, ¿es cierto lo que dicen, que cantaste con Jorge Negrete?». El albañil se detuvo y sonrió con esa sencillez que lo caracterizaba. «Sí, doña Carmen, cantamos juntos una canción». «Híjole, mi comadre me dijo que estuvo ahí, que fue algo que jamás había visto. Dice que hasta los mariachis se quedaron callados para escucharlos». Eustaquio asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Recordaba cada detalle de la noche anterior, la forma en que Jorge lo había mirado cuando comenzó a cantar, el silencio absoluto que se apoderó de la multitud y especialmente ese momento en que sus voces se encontraron en perfecta armonía, como si hubieran estado destinadas a hacerlo.
Al llegar a la obra donde trabajaba, encontró a sus compañeros reunidos en un círculo, hablando animadamente. Al verlo llegar, todos se quedaron en silencio. «Órale, Eustaquio», dijo Ramón, el capataz, acercándose con una sonrisa. «Ya nos enteramos de lo de anoche. ¿Es verdad que Jorge Negrete dijo que tenías una voz privilegiada?» Los otros trabajadores se acercaron, ansiosos por escuchar la historia de primera mano. Eustaquio se quitó el sombrero y se rascó la cabeza, visiblemente incómodo con toda la atención. «Pues sí pasó, pero yo no cantaba para impresionar a nadie. Solo cantaba como siempre lo hago, como me enseñó mi abuelo». «¿Y qué va a pasar ahora?», preguntó Miguel, el más joven del grupo. «¿Te vas a hacer artista?». La pregunta flotó en el aire como una pluma llevada por el viento. Eustaquio no tenía respuesta. Durante toda la noche había pensado en esa misma pregunta y aún no sabía qué decir. En el hotel, Jorge había logrado convencer a don Aurelio de que le diera tiempo para reflexionar sobre los próximos pasos. Necesitaba pensar, necesitaba entender qué significaba todo lo que había pasado. Decidió salir a caminar por la ciudad. Se puso ropa sencilla, un pantalón de mezclilla y una camisa blanca, y se cubrió con un sombrero que le ocultaba parte del rostro. Quería experimentar Guadalajara como una persona común, sin el peso de su fama. Caminó por el mercado San Juan de Dios, observando a los vendedores que pregonaban sus mercancías, escuchando el murmullo constante de las conversaciones cotidianas. Se detuvo en un puesto de tacos y pidió unos de carnitas, disfrutando del sabor auténtico y de la informalidad del momento. «¿No es usted Jorge Negrete?», preguntó tímidamente la señora que atendía el puesto. Jorge sonrió y se quitó el sombrero. «Sí, señora, pero hoy solo soy un hombre que tiene hambre y quiere comer unos tacos deliciosos». La mujer se rió, relajándose inmediatamente. «Ay, qué sencillo es usted. Mi hija estuvo anoche en la plaza. Dice que lo que pasó fue algo muy hermoso, que ese albañil tiene una voz que llega al corazón». «Su hija tiene razón», respondió Jorge. «Eustaquio canta con el alma. ¿Va a volver a cantar con él?». La pregunta lo tomó por sorpresa. No se la había hecho a sí mismo en esos términos, pero de repente se dio cuenta de que sí, que quería volver a cantar con Eustaquio. Quería conocer más de su historia, entender de dónde venía esa pureza en su voz. Mientras caminaba de regreso al hotel, Jorge tomó una decisión que sabía cambiaría todo. Buscó a un niño de la calle y le dio unas monedas. «¿Conoces al albañil Eustaquio Morales, el que cantó anoche en la plaza?». «Sí, señor. Todo el mundo habla de él. Vive por rumbo del santuario». «Llévale este mensaje», Jorge escribió rápidamente en un papel. «Dile que Jorge Negrete quiere invitarlo a almorzar mañana en el restaurante La Chata, a las 2 de la tarde». El niño tomó el papel y salió corriendo, emocionado de ser parte de algo que percibía como importante. Al día siguiente, exactamente a las 2 de la tarde, Eustaquio llegó al restaurante La Chata. Había pedido prestado el único traje que tenía su hermano, y aunque le quedaba un poco grande, se había esmerado en verse presentable. Sus manos callosas sostenían nerviosamente su sombrero mientras esperaba en la entrada. Jorge ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo. Al ver llegar a Eustaquio, se levantó y caminó hacia él con una sonrisa genuina. «Eustaquio, me da mucho gusto verte de nuevo. Señor Negrete, no sabía si debía venir. No quiero causarle problemas». «Al contrario», Jorge puso una mano en el hombro del albañil. «Necesito hablar contigo. Hay algo que quiero proponerte». Se sentaron en la mesa y durante los primeros minutos conversaron de cosas cotidianas. Jorge quería que Eustaquio se sintiera cómodo, que entendiera que no había jerarquías entre ellos en ese momento. «Cuéntame de tu familia», pidió Jorge mientras llegaba la comida. «Pues no hay mucho que contar. Mi esposa Rosa y yo tenemos 3 hijos. El mayor, Joaquín, tiene 12 años. Luego está María Elena, de 8. Y el pequeño es Roberto, que apenas tiene 4 años. Rosa lava ropa ajena para ayudar con los gastos». Jorge asintió
imaginándose la vida sencilla pero digna de esta familia. ¿Y cómo aprendiste a cantar así? Los ojos de Eustaquio se iluminaron, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Mi abuelo, don Crispín, era trovador. Andaba de pueblo en pueblo cantando corridos y rancheras. Cuando yo era pequeño, él vivía con nosotros. Me enseñó que la música no es solo sonidos bonitos, sino historias que salen del corazón. Me decía, mijo, cuando cantes, no cantes para que te oigan, canta para que te sientan. Jorge se quedó en silencio durante varios segundos, procesando esas palabras que resonaban profundamente en su interior. Eustaquio, quiero hacerte una propuesta, pero antes necesito que entiendas algo. Lo que pasó anoche no fue casualidad. Tu voz, tu forma de cantar, tiene algo que yo había perdido sin darme cuenta. Algo que la industria musical, los contratos, las grabaciones, me habían quitado poco a poco. Eustaquio lo miró con atención, sin interrumpir. Quiero que vengas conmigo a la Ciudad de México. Quiero presentarte a los productores de la XC Durillo. Quiero que tengas la oportunidad de grabar, de que todo México escuche lo que yo escuché anoche. El albañil dejó el tenedor sobre el plato, completamente abrumado por la propuesta. Señor Jorge, yo no sé leer música. Ni siquiera sé cómo funcionan esas cosas de las grabaciones. Yo solo sé construir casas y cantar lo que siento. Exactamente por eso te necesito, respondió Jorge con convicción. El mundo necesita escuchar música que venga del corazón, no solo de la técnica. Tú puedes enseñarme a recordar por qué comencé a cantar, y yo puedo ayudarte a que tu voz llegue a todos los rincones de México. Eustaquio se quedó pensativo durante largo tiempo. Finalmente habló. ¿Y mi familia? ¿Mi trabajo? Tu familia vendría contigo. En la capital encontraríamos una casa para ustedes. Y en cuanto al trabajo, bueno, si esto sale como creo que va a salir, no necesitarás volver a cargar ladrillos nunca más. La conversación se extendió por más de 2 horas. Jorge le explicó los detalles de lo que implicaría mudarse a la Ciudad de México, las oportunidades que podrían presentarse, pero también los riesgos y desafíos. Cuando finalmente se despidieron, Eustaquio había prometido hablar con su esposa y darle una respuesta en 2 días. Esa noche, en la pequeña casa de adobe donde vivía la familia Morales, se llevó a cabo una conversación que determinaría el futuro de todos ellos. Rosa, nunca te he pedido que confíes ciegamente en mí, dijo Eustaquio, sosteniendo las manos de su esposa. Pero esta vez necesito que lo hagas. Siento que esto es más grande que nosotros, que es una oportunidad que no volverá a presentarse. Rosa, una mujer de mirada inteligente y carácter fuerte, había escuchado toda la historia sin interrumpir. ¿Tú crees que realmente el sol asomaba tímidamente por las montañas que rodeaban Guadalajara, pintando de oro las cúpulas de las iglesias coloniales? Jorge Negrete se encontraba de pie en el balcón de su habitación, contemplando la ciudad que había sido testigo de uno de los momentos más transformadores de su vida. Sus manos, aún temblorosas por la emoción de la noche anterior, sostenían una taza de café humeante mientras su mente procesaba lo ocurrido. La plaza, que pocas horas antes había sido el escenario de aquel encuentro extraordinario con Ramón el albañil, ahora lucía silenciosa y pacífica. Los vendedores ambulantes comenzaban a montar sus puestos, preparándose para otro día de trabajo honesto, ajenos al milagro humano que había tenido lugar bajo las estrellas. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus reflexiones. Era don Carlos, su manager, quien entró con una expresión de preocupación mezclada con asombro. «Jorge, mi estimado amigo, necesitamos hablar», dijo Carlos, cerrando la puerta tras de sí. «Lo que pasó anoche, la gente está hablando. Los periodistas ya están haciendo preguntas». Negrete se volvió lentamente, sus ojos brillando con una luz diferente a la habitual.
En lugar de la típica sonrisa calculada del artista consumado, mostraba una expresión serena, casi espiritual. ¿Y qué dicen, Carlos?, preguntó con voz tranquila, sin mostrar la menor preocupación por los rumores. Dicen que el gran Jorge Negrete fue humillado por un simple obrero. Otros afirman que fue el gesto más noble que han visto jamás. Los hay que incluso hablan de que estás perdiendo tu toque, que ya no eres el mismo de antes. Jorge dejó escapar una risa suave, cargada de una sabiduría nueva que había adquirido en esas pocas horas. Carlos, hermano mío, durante años he vivido encerrado en una burbuja dorada, rodeado de aduladores, de gente que me dice solo lo que quiero escuchar. Anoche, ese hombre sencillo me recordó de dónde vengo y hacia dónde debo ir. El manager se sentó en el sofá de la habitación, visiblemente nervioso. Su trabajo consistía en proteger la imagen de la estrella, y lo ocurrido podría interpretarse como un riesgo para la carrera de Jorge. Pero piénsalo bien, Jorge. Tu carrera está en su punto más alto. Las películas, las giras, los contratos, todo puede verse afectado si la prensa lo maneja mal. Negrete se acercó a la ventana nuevamente, observando cómo la ciudad despertaba. En las calles empedradas, los trabajadores se dirigían a sus labores cotidianas. Albañiles como Ramón, carpinteros, comerciantes, amas de casa. Toda esa gente que constituía el verdadero corazón de México y que, hasta la noche anterior, le había parecido tan distante. ¿Sabes qué me dijo ese hombre antes de despedirse?, murmuró Jorge sin apartar la vista de la ventana. Me dijo: «Señor Negrete, usted canta para que la gente se olvide de sus penas. Yo canto para que no se me olvide quién soy». Esas palabras han estado resonando en mi cabeza toda la noche. Carlos se levantó y se acercó a su amigo, poniendo una mano comprensiva en su hombro. «Jorge, entiendo que fue un momento emotivo, pero no podemos permitir que las emociones nublen el juicio profesional». «No, Carlos», dijo Jorge, volviéndose para mirarlo directamente a los ojos. «Por primera vez en años, mi juicio está completamente claro. He decidido que quiero conocer a Ramón mejor. Quiero aprender de él tanto como él pueda aprender de mí». La conversación fue interrumpida por otro golpe en la puerta. Esta vez era Esperanza, la camarera del hotel, una mujer mayor de rostro bondadoso que había estado trabajando allí durante décadas. «Disculpe, señor Negrete», dijo con timidez. «Hay un hombre abajo que dice que usted lo invitó a desayunar. Es un trabajador, un albañil». Jorge sonrió ampliamente, sintiendo cómo su corazón se aceleraba de emoción. «Dígale que suba, por favor, y prepare el desayuno para 3 personas en mi habitación». Carlos lo miró con incredulidad, pero Jorge ya había tomado su decisión. Unos minutos después, Ramón apareció en la puerta, luciendo nervioso pero decidido. Llevaba su mejor camisa, claramente prestada, y sus zapatos brillaban de tan limpios que estaban. «Buenos días, señor Negrete», dijo con voz temblorosa. No estaba seguro de si hablaba en serio anoche. «Ramón, mi amigo», respondió Jorge, acercándose para estrechar su mano. «Un hombre de palabras siempre cumple lo que promete, y yo prometí que hablaríamos esta mañana». Durante el desayuno, los 3 hombres conversaron como viejos amigos. Ramón contó su historia. Había llegado a Guadalajara desde un pequeño pueblo de Michoacán, buscando trabajo para mantener a su familia. Su padre había sido un cantante local, conocido en las fiestas del pueblo, y de él había heredado no solo la voz, sino también el amor profundo por la música tradicional mexicana. «Mi papá me decía siempre que las canciones no se aprenden en los libros», explicó Ramón, mientras partía un bolillo. «Se aprenden viviendo, sufriendo, amando. Por eso cuando lo escuché cantar anoche, don Jorge, reconocí que usted también lleva esa verdad en el corazón, aunque a veces los reflectores no la dejen brillar». Jorge escuchaba atentamente, fascinado por la perspectiva de este hombre que veía la música de una manera tan pura y esencial. Carlos, por su parte,
Comenzaba a entender que aquella no era una simple aventura impulsiva de su cliente, sino algo mucho más profundo. Ramón, dijo Jorge, quiero proponerte algo. Sé que tienes tu trabajo, tu familia, tus responsabilidades, pero me gustaría que me acompañaras en mi próxima presentación, no como músico profesional, sino como lo que eres, un hombre del pueblo que canta con el alma. Los ojos de Ramón se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la compostura. Señor Negrete, yo no sé leer música, no conozco los escenarios elegantes. Precisamente por eso te necesito, interrumpió Jorge. Necesito que me recuerdes constantemente de dónde viene nuestra música, cuál es su verdadero propósito. La mañana transcurrió entre planes y sueños compartidos. Jorge había encontrado no solo un nuevo amigo, sino una nueva perspectiva de su arte y su vida. Mientras el sol alcanzaba su punto más alto, los tres hombres sellaron un pacto que cambiaría para siempre el rumbo de la carrera del charro cantor. Martaca, capítulo 27. Las voces del pueblo. 3 semanas habían pasado desde aquel encuentro que había marcado un antes y un después en la vida de Jorge Negrete. El Teatro Degollado de Guadalajara se preparaba para recibir una de las presentaciones más esperadas del año. Sin embargo, esta vez sería diferente a todas las anteriores. Jorge había tomado una decisión que había dejado perplejos tanto a sus productores como a los críticos de espectáculos. Ramón Herrera, el albañil de voz prodigiosa, compartiría el escenario con él, no como un acto de caridad o como una curiosidad circense, sino como un igual, como un portador legítimo de la tradición musical mexicana. En los camerinos del teatro, la tensión era palpable. Los músicos de la orquesta, veteranos de incontables presentaciones con las más grandes figuras del espectáculo nacional, intercambiaban miradas de incertidumbre. Nunca habían visto a Jorge tan sereno y a la vez tan emocionado antes de una función. «Maestro Negrete», dijo don Aurelio, el director musical, acercándose con una partitura en las manos. «Hemos ensayado las canciones que me pidió, pero sigo sin entender cómo va a funcionar esto. El señor Ramón no lee música, no conoce las marcas, los tiempos». Jorge, que se encontraba frente al espejo ajustando su traje de charro, sonrió con una confianza que nacía de algo más profundo que la técnica. «Maestro Aurelio, usted y yo hemos trabajado juntos durante años. Confíe en mí, la música verdadera no necesita partituras cuando nace del corazón». En ese momento, Ramón entró al camerino. Llevaba un traje nuevo, sencillo pero digno, que Jorge había insistido en comprarle. Sus manos callosas contrastaban con la elegancia del atuendo, pero sus ojos brillaban con una determinación férrea. «Don Jorge, la gente ya está llenando el teatro», dijo con voz ligeramente temblorosa. «Nunca imaginé que estaría en un lugar así». «Ramón, hermano», respondió Jorge poniéndole una mano en el hombro. «Este teatro, estos aplausos, esta fama, todo eso es pasajero. Pero lo que vamos a compartir esta noche, eso durará para siempre. Vamos a recordarle a la gente por qué existe la música mexicana». Mientras tanto, en el auditorio, el público se acomodaba en sus butacas. La expectación era enorme. Los rumores sobre lo ocurrido en la plaza 3 semanas atrás habían corrido como pólvora por toda la ciudad. Algunos asistentes venían con curiosidad, otros con escepticismo, pero todos con la certeza de que presenciarían algo inolvidable. Entre el público se encontraba la familia de Ramón. Su esposa María Elena, una mujer de mirada dulce y manos trabajadoras, y sus 3 hijos pequeños, vestidos con su mejor ropa dominical. Era la primera vez que pisaban un teatro, y la emoción los tenía mudos de asombro. También estaban presentes varios periodistas de la capital, enviados especialmente para cubrir este evento inusual. La prensa nacional había convertido la historia en una leyenda urbana, y todos querían ser testigos de su desenlace. Cuando las luces del teatro comenzaron a atenuarse, un silencio reverencial se apoderó del auditorio. Jorge Negrete
Apareció en el escenario, majestuoso como siempre, pero había algo diferente en su postura, en su mirada. Parecía más humano, más cercano. Estimado público de Guadalajara, comenzó con su voz potente y clara. Esta noche van a presenciar algo especial. Van a escuchar la música mexicana como la cantaban nuestros abuelos, con la voz del pueblo, con la verdad de la tierra que nos vio nacer. Los aplausos fueron educados, pero expectantes. Todos sabían que se acercaba el momento que habían venido a presenciar. Quiero presentarles a un hombre que me ha enseñado más sobre el canto en 3 semanas de lo que aprendí en años de estudios, continuó Jorge. Un trabajador honesto, un padre de familia, un mexicano auténtico, Ramón Herrera. Cuando Ramón apareció en el escenario, caminando con pasos inseguros pero decididos, se escuchó un murmullo en el auditorio. Algunos asistentes sonrieron con condescendencia. Otros se inclinaron hacia adelante con curiosidad genuina. Jorge se acercó a Ramón y ambos se colocaron frente a los micrófonos. La orquesta permaneció en silencio, esperando la señal para comenzar. «¡Ramón!», dijo Jorge en voz baja pero audible para todo el teatro. «¿Qué canción te nace cantar esta noche?». Sin dudarlo, Ramón respondió: «La Llorona, don Jorge, como la cantaba mi padre en las noches de luna llena». Jorge asintió y se dirigió al maestro Aurelio. «En sol menor, maestro, pero déjenos comenzar solos». Lo que siguió fue algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Jorge y Ramón comenzaron a cantar La Llorona a capella, sus voces entrelazándose de una manera que parecía imposible entre dos hombres que apenas se conocían. La voz técnicamente perfecta de Negrete se complementaba magistralmente con la voz cruda y emotiva del albañil, creando una armonía que tocaba las fibras más profundas del alma mexicana. Cuando la orquesta se unió suavemente a sus